Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para el estudio de nuestra semana. Como siempre, aquí tenemos, vamos para atrás. Nuestro proyecto, escrito está Lucas 4.8, estudios bíblicos, y lo que hacemos es escudriñar las escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. El tema de hoy, seguimos con el tema de la circuncisión, en esta ocasión la parte 4. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para implorar su presencia. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios, nuevamente. No nos cansamos de agradecer. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Suplicamos tu presencia en medio nuestro. Gracias por darnos la oportunidad de ser colaboradores tuyos en esta maravillosa obra de evangelización. Acompáñanos, dirígenos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender cuáles son esas verdades maravillosas que tú nos tienes en tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén, mi Dios, amén. Bueno, continuamos con nuestra serie de estudios sobre la circuncisión. Como habíamos podido ver, para estudiar un tema a profundidad, tenemos que estar conscientes de los aspectos y circunstancias. Circunstancias que están alrededor de los eventos para poder comprender mejor el significado de esos eventos o esos textos. En el caso que nos ocupa, nosotros hemos utilizado varios recursos. ¿Cuáles? Hemos utilizado la historia. Hemos utilizado también el árbol genealógico de los patriarcas, ¿verdad? Y adicional a eso, hemos logrado colocar en tiempo y espacio, en la época en que ocurrieron los eventos, en lo que llamamos la gráfica de la historia. ¿Ven? Claro, todo lo hemos documentado con la Sagrada Escritura, la palabra más permanente que existe, la palabra de Dios. El estudio de hoy nos vamos a concentrar mayormente en el aspecto histórico del pueblo de Israel. Repasando un poquito lo que hemos aprendido hasta ahora de las diferentes presentaciones que hemos tenido sobre este tema, la circuncisión. Número 1, nuestro Dios cumplió su parte del pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque le concedió una descendencia. Bien numerosa. ¿Verdad? Bien numerosa. Tal como dijo el Señor, tu descendencia será como las estrellas del cielo
como la arena del mar. Más ahorita vamos a ver eso. Así que Dios cumplió su pacto, su parte del pacto. Número 2, otra cosa que hemos aprendido, que los descendientes de Abraham no fueron solamente los descendientes de Isaac. ¿Ven? A los descendientes de Isaac, vimos por la Biblia que eventualmente se le llamaron los israelitas. Y posteriormente se le llamaron los judíos. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos también que Abraham tuvo otros 7 hijos. Y en esos otros hijos también tuvo descendencia. Y a esta descendencia en particular de los otros hijos, pero muy particularmente a la descendencia de Ismael, se le llamó posteriormente los árabes. ¿Ven? Así que los descendientes de Isaac no fueron los únicos descendientes de Abraham. También los descendientes de Ismael fueron descendientes de Abraham. Aprendimos también que de estos otros hijos, que fueron 7 hijos adicionales, aparte de Isaac, aprendimos que la descendencia de estos otros hijos de Abraham fueron mucho más numerosos que los descendientes de Isaac. ¿Ven? Fueron mucho más numerosos. Y mencionamos, y ya mismo vamos a ver, que alrededor de 22 países, amados hermanos y amigos, 22 países reclaman su descendencia árabe. Y todos esos 22 países reclaman que Abraham es su padre. Qué paradoja, ¿verdad? Porque los judíos también reclaman que Abraham es su padre. La verdad es que los dos tienen razón, porque ambos son descendientes de Abraham. Otra de las cosas que aprendimos, hablamos sobre la dispersión. Definimos lo que es la dispersión y explicamos que el objetivo de las otras naciones al dispersar a los israelitas era para que ellos fueran perdiendo su unidad, para que ellos fueran perdiendo su identidad como pueblo. Ese era el objetivo, dispersarlo, para que perdieran su identidad como pueblo. ¿Y saben qué? Lo lograron. Lo lograron con las otras 11 tribus de Israel. Sin embargo, hubo una tribu de Israel, específicamente la tribu de Judá, los descendientes de Judá. Ellos conservaron en su mayoría su unidad y conservaron en su mayoría su identidad como pueblo. Por eso, cuando regresaron a establecer a Israel nuevamente, se les conoció como los judíos, porque la gran mayoría eran de esa tribu. Ahora bien, como estos son estudios bíblicos, aunque el día de hoy ya mencionamos que lo vamos a dedicar más a la historia, sin embargo seguimos estudiando la palabra de Dios. Vamos a documentar algunos textos bíblicos que nos hablan precisamente sobre la dispersión. El objetivo, mis amados hermanos y amigos, es que nosotros podamos tener el panorama completo para que podamos entender
mejor algunos textos que de otra manera serían muy difíciles de comprender. Vamos a comenzar con el primer texto bíblico. Se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículos del 16 al 19. Y dice lo siguiente: el Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Estamos conscientes de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Esto es la palabra de Dios hablando. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron, adorando a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones, o sea, como consecuencia, los dispersé entre los demás países y naciones. Aquí vemos precisamente unos textos que nos hablan sobre la dispersión. Pero antes de hablar de la dispersión, nos está diciendo la razón por la cual ellos fueron dispersados. Y nos dice que fue sus malas acciones, su manera de vivir, o sea, el pecado. Ellos vivían en pecado. El pecado era la de todo el día de ellos. Ellos vivían en eso. Además de eso, no solamente el texto nos dice los pecados y la manera de vivir, nos especifica que entre sus pecados, el más recurrente era la idolatría. Ese era el pecado más recurrente en el pueblo de Dios. Ese era el pecado que ellos se levantaban y hacían unas renovaciones y unas reformas, y al rato después volvían otra vez y caían en la idolatría. Ese era el pecado más recurrente. ¿Por qué ellos caen en la idolatría? ¿Por qué ese era el pecado más recurrente? Mis amados hermanos y amigos, lo que pasa es que todas las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran idólatras. Y ellos se querían parecer a las demás naciones. Querían ser iguales que las demás naciones. ¿Lo ven? Ustedes recuerdan cuando vinieron los dirigentes religiosos de Israel y vinieron ante Samuel y le dijeron: nosotros queremos rey. Y Samuel dijo: ¿qué? Sí, nosotros queremos un rey. Samuel les dijo: pero ustedes están locos. ¿Cómo es posible? Ustedes saben que si ustedes tienen rey, le va a pasar esto, le va a pasar aquello, le va a pasar lo otro. ¿Qué dijeron ellos? No importa. Asumimos las consecuencias que sean. No nos importa. Pero queremos un rey. Y cuando Samuel le dice: pero ¿y por qué ustedes quieren un rey? Lo que pasa es que todas las naciones alrededor nuestro tienen rey. Y nosotros queremos ser como ellos. Qué gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Qué gran enseñanza. Tal vez nosotros estamos también cometiendo
el mismo error que el pueblo de Israel del pasado. Tal vez nosotros, en vez de sentirnos orgullosos de formar parte del pueblo de Dios y ser diferentes al resto de las naciones que nos rodean, a lo mejor nosotros como pueblo, y lo que es peor, como individuos, nos queremos parecer al resto de las naciones que nos rodean. Enseñanza, ¿verdad? Analícenlo. Bueno, nos dice el texto que precisamente por esos errores, la idolatría y todos los pecados, fue precisamente que Dios lo que hizo fue que los dispersó. O sea, ustedes saben que habíamos dicho que cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, él lo que hacía era que daba un paso hacia atrás y los dejaba. Y dejaba que sufrieran las consecuencias. En esta ocasión, el Señor dice que no solamente dejó que su pueblo sufriera las consecuencias del pecado, sino que Él mismo dice, yo, por sus malas acciones, los dispersé. Yo mismo los dispersé. Es decir, que el propio Dios fue el que se tomó la iniciativa. La dispersión. Voy a borrar aquí. Mis amados hermanos y amigos, la dispersión fue la consecuencia de sus pecados. ¿Ve? Hay otras versiones que dice que yo los juzgué. El Señor los juzgó, sus malas acciones, y la dispersión vino como consecuencia de sus pecados. Ahora, ya vimos que en el Antiguo Testamento ya existía la dispersión. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento, muchos siglos después, existía la dispersión. Vamos entonces a leer allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 34 y 35. Y dice, esto es el Señor hablando: me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. El 35 dice, entonces los judíos, fíjense que este fue durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es lo que queremos probar por la palabra de Dios? Que la dispersión no fue solamente en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús estaba todavía en su ministerio aquí en la tierra, todavía había dispersos en diferentes partes del mundo. Y eso era cuando nuestro Señor todavía vivía. Vamos a ver cuando nuestro Señor murió. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a buscar aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Habíamos dicho en presentaciones anteriores que precisamente la epístola de Santiago fue una de las primeras que se escribió.
y se escribió en el año 44 después de Cristo. ¿Ven? Es decir, 10 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y cuando el apóstol Santiago escribe, ¿a quién escribe? A las 12 tribus que están dispersas en todas las naciones del mundo. O sea, que la dispersión fue recurrente en el pueblo de Dios. Más que recurrente, fue permanente. Permanente. Y uno se pregunta, pero ¿por qué esa dispersión fue permanente? ¿Quieren saber? Vamos a ver que le explique. La misma Biblia nos explique. Allí en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Te arrepientas. Versículo 2. Te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, y tú y tus hijos con todo su corazón y con toda tu alma. Si ocurre esto, dice el Señor, si ellos se arrepienten, si ellos vuelven a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Versículo 5. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Aquí vemos que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, le hace una propuesta a su pueblo. Y le dice, mira, esa dispersión vino a causa de tus infidelidades. No me fuiste fiel, me desobedeciste, me diste la espalda, me deshonraste. Sin embargo, yo no te guardo rencor. Si tú te arrepientes, si tú vuelves de tus caminos, si tú decides nuevamente obedecer lo que yo te digo, la respuesta va a ser que te voy a recoger de todas esas naciones donde tú estás disperso y te voy a traer nuevamente y te voy a dar la tierra por heredad. ¿Ven? Entonces uno encuentra la explicación por qué es que el pueblo de Israel estuvo disperso en el Antiguo Testamento y estuvo disperso en el Nuevo Testamento durante el ministerio de Jesús, y estuvo disperso después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la razón? Pues sencillamente el texto lo está diciendo, porque ellos no se arrepintieron, porque ellos no se volvieron de sus caminos, ellos siguieron insistiendo en sus pecados. Por lo tanto, la dispersión fue permanente hasta que ellos hicieran eso. ¿Ven? Entiendo que espero que comprendan lo que estamos diciendo. Voy un poquito rapidito porque tengo bastante material para cubrir. Ahora, cambiando un poquito el tema. Ustedes saben que
hay partes de la Biblia, que se consideran historia. ¿Verdad? Historia. Sin embargo, esas partes de historia que se consideran historia en la Biblia es con el único objetivo de poner en contexto. Todo de lo que se está hablando, para situar lo que se está hablando en tiempo y espacio, en una época específica. ¿Ves? Es decir, que la historia que se relata aquí, en la palabra de Dios, se refiere únicamente a lo que conocemos como la historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? Pues la historia sagrada es aquella historia que se narra aquí, pero que tiene que ver única y exclusivamente con nuestra edificación espiritual. Ustedes saben que la palabra de Dios dice en Salmos que tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios nos ilumina el camino hacia la Canaán celestial. Gloria sea el nombre de Dios. Por lo tanto, esa historia que se revela aquí, que se considera historia, es con el objetivo de edificarnos espiritualmente para que nosotros podamos continuar el camino iluminado hacia la Canaán celestial. Gloria sea el nombre de Dios. Ok, ahora, espero que hayan entendido. Aparte de la historia sagrada, hay otra historia, que es la historia secular. ¿Ven? ¿Qué es la historia secular? La historia secular es la historia del desarrollo de los diferentes pueblos y naciones. Son personas, aparte de la Biblia, son personas que no son inspirados. Los que escribieron la Biblia son inspirados por Dios. Ahora, los otros son historiadores que van escribiendo la historia según va pasando. Todos los países, todas las naciones del mundo tienen su propia historia. Puerto Rico, en este caso, de donde somos, pues tiene su historia también. Y han habido personas que se han dedicado a escribir la historia. Eso es la historia secular. ¿Por qué hago esto de historia sagrada e historia secular? Porque aunque una no tiene que ver con la otra, sin embargo, existe lo que llamamos puntos de convergencia. Puntos de convergencia. ¿Qué son esos puntos de convergencia? Esos puntos de convergencia son aquellos puntos, aquellos datos, aquellos eventos, aquellos acontecimientos, ¿verdad? Que han pasado y que tanto la historia sagrada como la historia secular los narran o los mencionan. ¿Ve? Son puntos de convergencia. Les quiero más o menos ilustrar cómo es que funcionan esos puntos de convergencia. Tenemos aquí la historia sagrada, ¿verdad? Y tenemos aquí, no, más bajito, la historia secular. Esto vamos a
La historia sagrada va a ser algo como así. ¿Ven? Y esta es la historia secular. La historia secular es algo así. Si se dan cuenta, son independientes una de la otra. Sin embargo, tiene algunos puntos que son los que llamamos puntos de convergencia. ¿Lo ven? Todos estos que están aquí. Todos estos que están aquí son puntos de convergencia. Ahora, ¿por qué yo les traigo esto? A lo mejor usted dice, yo creo que el hermano Pedro se está volviendo como medio loco. A lo mejor es verdad. Pero ¿por qué le traemos esto? Porque esto es muy importante para nosotros, los que estudiamos la Biblia. Ya, 30 ya. Es muy importante para nosotros los que estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia secular, gracias a estos puntos de convergencia, la historia secular lo que hace es que confirma, corrobora. ¿Qué es lo que confirma y corrobora? Pues precisamente los datos, los eventos, los acontecimientos, pero muy especialmente, ¿saben qué? Las profecías que nos da la Biblia. Gloria sea mi Dios, qué maravilloso eres. ¿Lo ven? Así que nosotros ahora podemos corroborar todos esos datos, eventos, acontecimientos y aún las profecías, gracias a que la historia regular también lo relata y tenemos esos puntos de convergencia. Queremos aclarar que cuando nos referimos a los eventos, acontecimientos, no son eventos que tienen que ver con algo espectacular, cataclismo o esas cosas, ¿verdad? No necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Esos datos, esos eventos y esos acontecimientos pueden ser tan sencillos como una visión o un sueño. ¿Lo ven? Cosas sencillas, cosas sencillas. Vamos a ver. Seguimos. El texto de Daniel 1.1, el texto que subimos no corresponde a Daniel 1.1. Seguimos con los otros. Daniel 2.1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Fíjense cómo el escritor, coloca en tiempo y espacio. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Daniel 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza. Y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y el relato, lo principal del asunto. ¿Lo ven? ¿Cuándo sucedió esto? En el primer año del rey Belsasar de Babilonia. Jeremías 1, del 2 al 4. Palabra de Jehová que le vino a los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Ven? Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Ven ustedes? Lo que queremos destacar, mis amados hermanos, es que los escritores bíblicos colocaban en tiempo y espacio la época específica y el recurso que usaban, el marco de referencia. El marco de referencia era los reinados, ¿verdad?, de los diferentes reyes, y valga la redundancia, que tuvo el pueblo de Israel. Unos fueron en el año primero, otros fueron en el año 15º, otros fueron en el año tercero, y esa era la forma. Ahora,
Gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre. Mis amados hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús ha sido tan trascendental que ha dividido la historia en dos eras. Gloria sea tu nombre. ¿Quién puede negar eso, hermano? ¿Quién lo puede negar? Ha sido la persona más importante que ha nacido en este mundo. Gloria a su nombre. Ha dividido la era en dos partes. Y por eso es que ahora nosotros conocemos la historia, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Lo ven? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué es lo que hace la historia? La historia ahora tiene un marco de referencia, pero ese marco de referencia es un marco de referencia común, donde ya no es necesario tomar los diferentes reinados de los diferentes reyes, sino que ahora se toma sencillamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es un macheo, ¿verdad? Es una palabra, creo que es un anglicismo. Viene de la palabra match, ¿verdad? Un macheo de la historia de acá con la historia de acá. La historia secular con la historia sagrada. Y entonces, todos esos acontecimientos tienen el marco de referencia común antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a explicarlo en esta gráfica que ya yo había hecho previamente. Le voy a dar un ejemplo. Esto nosotros lo habíamos presentado en unos estudios anteriores. Habíamos localizado la circuncisión. Aquí se supone que diga circuncisión, abreviado, ¿verdad? Y habíamos colocado la circuncisión, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Todo lo sacamos de lo que dice la palabra. Habíamos colocado que la circuncisión había ocurrido en el año 2045 de la creación hacia acá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace la historia y toma como referencia la creación del mundo, la creación del hombre. ¿Lo ven? Por lo tanto, fue en el año 2045 de la creación. Ahora, usando el marco de referencia común en la historia de la gráfica humana, antes de Cristo y después de Cristo, ese acontecimiento sucedió en el año 1955 antes de Cristo. ¿Lo ven? ¿Por qué aclaramos esto? Porque los libros los han acoplado precisamente a estos años. No sea que ustedes lean en algún libro sobre la circuncisión y el libro les diga, ocurrió en el año 1955 antes de Cristo. Y digan, adiós, por el hermano Pedro me engañó porque yo tomé nota y la nota mía dice que fue en el año 2045. Lo que pasa es que fue en el año 2045 de la creación. Pero cuando buscamos el 1955 antes de Cristo, nos da exactamente el mismo año. ¿Lo ven? Lo mismo sucedió con el diluvio. Logramos, por la palabra de Dios, localizar que el diluvio sucedió en el año 1656 de la creación hacia acá. Si vamos a hacerle, como hablando en buen español, un update, ¿verdad? A los años, si leemos en una historia más moderna, acoplándolo al nuevo marco de referencia, ese diluvio caería entonces en el año 2344 antes de Cristo. ¿Ven? Este es el nacimiento de Jesús. Y aquí se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo.
es importante notar que la Biblia, cuando marca los años, los empieza a contar de la creación hacia allá. ¿Ven? Sin embargo, el nuevo marco de referencia, si es antes de Cristo, se empieza a contar de aquí para acá. ¿Ven? En esta dirección. La creación lo cuenta en esta dirección. Por eso es que si ustedes ven 1955, la circuncisión es exactamente el mismo año que dice la Biblia. Si ven 2344, ese mismo año, 1656, que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Parece un poco complicado, pero en verdad si lo estudiamos un poquito no es tan complicado nada. Bueno, habíamos dicho en presentaciones pasadas también lo importante que es poder nosotros tener un panorama completo. Nosotros poder situar los textos que estamos leyendo en tiempo y espacio y las circunstancias que reinaban en ese momento. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nos corremos el riesgo de malinterpretar algunos textos. ¿Lo ven? Nosotros dimos en la vez pasada un ejemplo. Dijimos que, por ejemplo, Jacob fue el patriarca que Dios escogió y le cambió el nombre y le puso Israel, ¿verdad? Jacob. Dios le puso el nombre de Israel. Y ese fue el nombre con el que se conoció el pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces dijimos que Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Pero tuvo hijos en 4 mujeres diferentes, 2 esposas y 2 siervas. Si nosotros no estamos conscientes de las circunstancias alrededor de lo que estaba pasando, cualquiera puede decirle y cuestionar a nuestro Dios y decirle: Señor, a mí me está que tú te equivocaste con Jacob. Sí, yo no sé si tú sabes, pero Jacob tuvo 4 mujeres diferentes. ¿Tú sabes qué? Jacob fue un adúltero. Jacob fue un polígamo. ¿Cómo es posible que tú hayas escogido a ese hombre como el patriarca de tu pueblo? ¿Cómo es posible que tú hayas puesto el nombre del pueblo de Dios a ese hombre? ¿Verdad que sí? A lo mejor podemos hacer algo peor. Podemos decir: bueno, como Jacob tuvo hijos en 4 mujeres, yo voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a repartir hijos por ahí con diferentes mujeres, y tú no me puedes condenar porque Jacob hizo lo mismo y tú lo bendeciste. Ustedes son la mayoría adultos y saben lo que yo les quiero decir. Por eso es que estamos invirtiendo, ¿verdad? Deseo invertir el tiempo, este tiempito, hacerles a ustedes un panorama completo de la historia del pueblo de Israel, con el objetivo de que cuando leamos textos como ese en la palabra escritura, en la Sagrada Escritura, y créanme, lo vamos a seguir leyendo y estudiando, pues le podamos dar la correcta interpretación. ¿Ok? Bueno, como hemos dicho en estudios anteriores, el pueblo de Israel sufrió varias invasiones, varias deportaciones y varias dispersiones. Paradójicamente, una de esas invasiones fue el propio Jesús quien la profetizó. Vamos a ver allí
Y vamos rapidito. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice el Señor, estas son palabras del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Aquí el Señor, en estos textos, lo que hace es, está profetizando la destrucción de Jerusalén. ¿Ven ustedes? La está profetizando. En los primeros textos del capítulo 24, fíjense lo que está escrito. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Por lo tanto, como íbamos diciendo, los apóstoles estaban muy pero que muy orgullosos de el templo que ellos habían construido. Ellos eran judíos. Así que cuando iban saliendo del templo, le empezaron a decir a nuestro Dios, mira este templo, mira qué grande, mira qué maravilloso, mira las piedras que tiene, mira los bordados, mira ese oro, todo. O sea, estaban extraordinariamente orgullosos de su templo. Ellos esperaban que nuestro Señor Jesús dijera algunas palabras de halago. Oye, sí, qué tremendo templo, yo lo felicito, esto está tremendo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La respuesta de Jesús fue que ese templo tan maravilloso, tan espléndido como lucía, dice él ahí, que no solamente Jerusalén va a ser destruida, sino que ese templo del cual ustedes están orgullosos no va a quedar piedra sobre piedra. Dijimos ahorita que la historia secular tiene puntos de convergencia con la historia sagrada. Fíjense que aquí el Señor Jesús, en su palabra, profetiza la destrucción de Jerusalén. Pero hay un detalle. No dice cuándo va a suceder eso. Y la Biblia no registra cuándo sucedió eso. ¿Ven? Sin embargo, si buscamos en la historia secular esos puntos de convergencia, precisamente nos damos cuenta de que la profecía que dijo Jesús se cumplió al pie de la letra. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 36 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Nuevamente, invadieron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, fueron deportados y fueron nuevamente esparcidos. Y a lo mejor ustedes dirán, wow, la verdad que ese pueblo de Israel ha sufrido en cantidad de deportaciones y persecuciones. ¿Y hasta cuándo va a llegar esto? Bueno, les tengo noticia. Hablando de la historia nos dice que más adelante, en el 1941 hasta el 1945, duró una persecución por toda Europa. Adivinen de quién. De Adolfo Hitler. ¿Contra quiénes? Contra los judíos. Y no solamente los perseguía,
hubo persecución, tortura y muerte. Ese fue el período que se conoce en la historia como Holocausto. El Holocausto. Ustedes saben cuántos judíos murieron. Se estima nominalmente, de que por lo menos 6 millones de judíos murieron en esa ocasión. Eso es lo que decía la historia. Ahora, nuevos documentos están diciendo que ese número ahora sube a aproximadamente 11 millones. Hermanos, mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. ¿Qué decía el texto? Si ustedes se arrepienten y vienen a mí, no les va a pasar nada de esto. El Holocausto. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, la verdad que el pueblo de Dios ha sufrido en cantidad. Finalmente, dijimos que íbamos a concentrarnos en el aspecto histórico. Ya estamos terminando. Finalmente, el 15 de mayo, ya estamos más o menos en la historia reciente, de 1948, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, se establece el Estado de Israel. El Estado de Israel. El 15 de mayo de 1948. ¿Saben qué pasó? Apenas 24 horas después. No había pasado ni siquiera un día de haberse decretado el Estado de Israel. Y se unieron los pueblos de Libia, Siria, Irak, Egipto, Argelia, Jordania y Yemen. Casi 7 naciones para declararle la guerra a Israel. Ellos no querían que el pueblo de Israel se estableciera como Estado. Y les quiero hacer una ilustración en un mapa, porque no es lo mismo decirlo que verlo, para que ustedes puedan observar. Habíamos dicho, recuerdan, que los descendientes de Ismael y los otros hijos de Abraham eran mucho más numerosos que los descendientes de Isaac, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver aquí. Este es un mapa. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Todo lo que está del color así, brown, verde y este medio rojito, todos ellos son descendientes de Ismael y de sus hermanos. O sea, que todos estos países que ustedes ven aquí son de descendencia árabe. ¿Vieron lo que mencionamos ahora, verdad? Libia, que está por aquí, Irak, Argelia, Egipto, ¿cuál era el otro? Jordania, no lo veo aquí, está en el otro mapa. Todos ellos son de descendencia árabe. ¿Ustedes ven a Israel ahí? No se ve, ¿verdad? Este es un mapa igual, visto de otra manera. Aquí están todos los demás. Todos estos son descendientes. Lo que pasa es que se le tiene que hacer un close-up para que puedan enseñar a Israel. Un close-up. Está Egipto y por este lado por acá, y ustedes saben que vieron a Libia y al otro país. Ok, Argelia. Miren, mis amados hermanos, lo que quiero mostrarles es Israel. Es este pedacito de tierra que está aquí. No el verde, no el verde. Este pedacito de tierra que está aquí es Israel. ¿Ven?
Todos los otros son árabes. Estos son judíos. Uno ve esto y lo que se le viene a la mente es la historia de David y Goliat. Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Donde Israel representaría a David y los árabes representarían a Goliat, que son tan grandes, poderosos. No solamente en tamaño, hermanos, en cantidad. Miren todas las naciones. Y todas esas naciones son inmensas. En cuanto a extensión de terreno, es una cosa descomunal. Totalmente desproporcional. Y ustedes pensarán, wow, en el 1948 le hicieron todos esos países, o la mayoría de ellos, la guerra a este cantito de tierra que está aquí. Pues ¿saben qué? En esa guerra, ¿saben quién ganó? Israel. Israel le ganó la guerra a todos esos estados árabes. Y finalmente se establecieron. Pero ¿saben qué? El 5 de junio de 1967, ustedes recordarán que la historia le llama la guerra de los 6 días. O sea, esta guerra ocurrió primero en el 1948, cuando Israel se declaró como Estado, a las 24 horas, o sea, al otro día. En el 1967, nuevamente, los estados de Egipto, Irak, Jordania, Siria, nuevamente tenían planeado hacerle la guerra nuevamente a Irak, a Israel. ¿Ven? Ya la guerra era inminente. Pero en esta ocasión Israel utilizó una técnica. Israel, como ya la guerra era inminente, no esperó a que ellos lo atacaran, porque eran muchos frentes. No esperó a que lo atacaran, sino que Israel se tomó la iniciativa. E Israel comenzó a atacarlos a ellos. Y comenzó la guerra entre Israel y todos ellos. ¿Ustedes saben cuánto duró esa guerra? 6 días. Gloria sea mi Dios. 6 días. ¿Y saben quién ganó? Israel ganó nuevamente. Ustedes saben que los judíos respetan el 4º mandamiento. Y ellos reposan el 7º día, como dice la Escritura. Por lo tanto, ellos planificaron su guerra. Ellos empezaron su guerra el primer día de la semana, domingo. Y estuvieron guerreando domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y saben qué hicieron al 7º día? Reposaron conforme al mandamiento. Gloria sea mi Dios. ¡Qué tremenda historia tenemos con el pueblo de Israel! ¡Es tremendo! Uno podría decir, hermanos, que realmente, después de eso, lógicamente, Israel se levanta nuevamente como nación, estructura su sociedad, tiene una economía moderna, tiene una agricultura, una industria floreciente, boyante. Además, el pueblo de Israel se ha destacado en las ciencias, en la tecnología. El pueblo de Israel, mis amados hermanos y amigos, compiten hoy en día de tú a tú con cualquier país del mundo. Con todo y eso lo que han pasado. Compiten de tú a tú con cualquier país del mundo. Hermanos, no me malinterpreten. No me malinterpreten. Yo no quiero decir que el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que la Escritura dice que el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios.
Ahora el pueblo de Dios lo constituimos todos los que hemos creído y aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Gloria sea su nombre. Indistintamente de cuál sea nuestra nacionalidad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Que los judíos fueron desechados. Como pueblo sí. Como individuos no. ¿Cómo ellos pueden ser salvos? De la misma manera que usted y yo somos salvos. Creyendo y aceptando al Señor como nuestro Salvador personal. ¿Lo ven? Sin embargo, aunque sabemos que ya el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, sin embargo, no podemos tapar el cielo con la mano. Y es innegable que después de más de 2500 años de invasiones, de deportaciones, de dispersiones, que el pueblo de Israel se haya levantado como se ha levantado con todos esos países que tienen contra vuelta alrededor, realmente es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Vienen a mi mente las palabras que se encuentran registradas en el libro de Números, capítulo 23, 19 y 20. Y dice: Dios no es como los mortales, no miente, gloria, ni cambia de opinión, gloria a Dios. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Mis amados hermanos, no decimos que Israel haya hecho algo para obtener la bendición de Dios. No es que ellos hayan hecho nada o hayan dejado de hacer, no. Pero sabemos que desde que Dios llamó a su pueblo, primero con Abraham y luego con Jacob, Israel, Él dio bendición. Y él dio bendición a su pueblo. Mis amados hermanos, la única explicación que yo pienso tanto éxito del pueblo de Israel es porque cuando Dios bendice, nadie, absolutamente nadie, lo puede contradecir. Hasta aquí el estudio. Por eso, le invitamos a que forme parte de nuestro proyecto. Recuerden que estamos en YouTube y estamos en Facebook. Nuestro texto tema, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Hasta la semana que viene, que Dios les bendiga.